suelo, ¿no? Atmósfera, todo eso. Es eso, yo lo llevo hace 36 años, 30 años, siempre pensando que ese PAMA, ese instrumento de gestión ambiental, fue un invento peruano. Y le digo así que fue un invento peruano porque en ninguna otra parte del mundo había PAMA. Yo trabajaba como consultor ambiental del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con sede en Nairobi y después con sede en México. En México era ROLAC, la Oficina Regional para América Latina. Preguntaba a mis compañeros y amigos y nadie sabía que existía, aparte del estudio de impacto ambiental, sabía que existía el PAMA. Para mí realmente fue un gran fracaso de la gestión ambiental en nuestro país. La gestión ambiental desapareció, la poca que se hacía, y así es como hoy día voy a presentarles unos cuestionamientos. Esos cuestionamientos están, ya ustedes revisaron los estudios de impacto ambiental que están en los diferentes sectores. Miles y miles hay. Ustedes no han revisado miles y miles, pero basta una muestra cada uno, 10, 20, 30 estudios que han revisado, y ustedes dicen, ahora, ¿y estos sitios han mejorado o no han mejorado el medio ambiente? ¿Ha habido alguna acción que haya significado recuperación del medio ambiente? Y posiblemente se van a dar cuenta que esa recuperación no existe. Entonces ahora yo hago un cuestionamiento referente a lo que significa el marco legal e institucional. ¿Para qué ponemos en un estudio de impacto ambiental el marco legal e institucional? Cuando ese marco legal e institucional no va a trabajar o llevar adelante las acciones que están recomendadas en el plan de manejo ambiental. Porque no solamente el proponente del proyecto, el dueño del proyecto, tiene que ver con el tema de impacto ambiental, sino que hay colegios, mercados, hospitales, obras del gobierno regional que tienen que hacer otro trabajo, que es el que pertenece al Estado. Es como Chancay. Chancay no solamente significa hacer el puerto, Chancay significa que el Ministerio de Vivienda haga viviendas, porque se supone que va a venir una fuerte población a asentarse. Colegios. El Ministerio de Educación debe hacer colegios, porque prácticamente va a venir una fuerte población estudiantil. Tiene que hacer obras de saneamiento en general. O sea, no va a dejárselo el Estado al inversionista privado que haga ese trabajo, porque no le corresponde. Entonces, el problema ambiental ya está presente. El problema ambiental del puerto de Chancay ya está. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de infraestructura que pueda solucionar el conflicto ambiental, en este caso, digamos así, las rutas de transporte, las entradas y salidas de carga se están acumulando y se están llenando, obviamente congestionando las pistas, y no están también manejándose sobre pistas que deben ser adecuadas a una alta carga. Entonces hay una serie de cuestiones como ustedes ven. Entonces, ¿para qué es el marco legal institucional? ¿Solamente para prohibir? ¿Solamente para decir no hacer esto, no hacer lo otro? No, tiene que ser proactivo. Es decir, ese marco es, señores, aquí están todas las entidades públicas, privadas y ONGs que deben estar mirando el proyecto y comprometerse en llevar adelante acciones. Las ONG, por ejemplo, llevar acciones de educación o concientización ambiental. ¿Eso qué significa? Que tiene recursos. O sea, debe disponer de recursos para poder hacer esa tarea. También los ministerios. En este caso, el gran problema que tenemos en la zona es la falta de infraestructura. De un momento a otro, Chancay va a crecer, explosión demográfica, y vamos a tener el gran problema de enfermedades si es que realmente no se atiende la infraestructura sanitaria. ¿Se dan cuenta? Tubulización, más rápido la gente se contagia. O sea, toda una serie de problemas. ¿Comenzamos? ¿Ya está listo?
Me avisa cuando esté listo el PowerPoint. Ahí está. Sí. Bueno, entonces seguimos con lo que he hablado, que ha sido un preámbulo. Un preámbulo. Pero no sé si han entendido bien, ¿no? El mensaje, ¿cuál es? O sea que en estos momentos ya se olvidaron. Prácticamente el conflicto que existía ya no hay. ¿Por qué? Porque vino con relación a lo que es prácticamente la privatización, vino acompañada de un instrumento de gestión ambiental, que es el programa de adecuación y manejo ambiental. Instrumento que prácticamente permitió que el Estado peruano asuma toda la carga por el residuo ambiental, porque el PAMA solamente era aplicable para las empresas que habían sido privatizadas y que comenzaban o continuaban, se puede decir, la actividad, pero libre de problemas ambientales que habían sucedido en el pasado. Entonces, fácilmente llega, se instala una empresa, comienza a trabajar y lo único que le exigen es cumplir con los estándares ambientales. Y esto realmente se considera mucho, porque ni siquiera lo cumplen. Es otro problema, porque no hay pues una debida auditoría o fiscalización ambiental. Como ustedes saben, por ejemplo, los casos últimos, extremos que han pasado, ha sido pues la rotura de tuberías del gasoducto peruano, el problema de del sur y Ventanilla, lo que ha implicado realmente pues el derrame de petróleo, ¿no? Y seguimos con los problemas de la selva, que es la minería informal. Y seguimos todavía viendo que hay informes de que un río, otro río están contaminados. Y entonces es todo un gran problema. Entonces por eso hoy día voy a referirme al tema de los zumos de hilo a los pasivos ambientales mineros. La transferencia de la deuda ambiental en el Perú. Como ustedes ven en este cuadro, se trata de reflejar o representar la experiencia que hemos tenido, todo lo que hemos trabajado en defensa del medio ambiente, haciendo evaluación de impactos ambientales, donde prácticamente quedamos relegados con la defensa ambiental, cuando el propio gobierno admitía que toda empresa que era vendida partía prácticamente con una carga ambiental cero para el que comprara. Solamente que dejaba un pasivo que lo asumía el gobierno. O sea, el gobierno peruano corre hasta la fecha con toda la responsabilidad de restaurar el medio ambiente que fue afectado por otras entidades. Y como eso es una carga, una deuda ecológica, como pasivo ambiental, aquí en nuestro país se ha generado una empresa que se llama Activos Ambientales. Esa empresa de Activos Ambientales es una empresa que con recursos del Estado tiene que, en ciertas áreas, descontaminar, hacer algunas actividades realmente de descontaminación, no de conservación, más de descontaminación, porque conservación implica ganar áreas, ganar naturaleza. Ahora está muy de moda prácticamente hablar de infraestructura verde, o sea que ahora los proyectos tienen un fuerte componente que es ponerle en tal sitio, hay una quebrada seca, hay que tratar de encauzarla para que las aguas cuando lleguen no vayan y invadan, afecten el centro poblado, afecten el campamento u otra instalación que hay. Entonces todas esas cosas tenemos que verlas desde ese punto de vista. Tenemos varios pedazos de los zumos de hilo a los pasivos ambientales mineros. Entonces, la otra lámina, en la cual vemos pues, que es un daño histórico acumulado. La minería de 1910, 1920, 1930, 45, toda esa carga, es por eso daño histórico acumulado. Este es un problema muy serio. Después, el PAMA es un documento que, como le mencioné en su oportunidad, escribí un artículo en esa época
que era justamente, y les voy a entregar a ustedes el PAMA, un saludo a la bandera, porque se veía desde que se aplicaba el PAMA, en primer lugar, que no existía en el mundo ningún instrumento de gestión ambiental que se llamaba PAMA. Y el PAMA respondía más a lo que habíamos nosotros estado trabajando en unos programas de adecuación y manejo ambiental que la SAO del Perú había puesto a disposición del Colegio de Ingenieros del Perú, porque había un conflicto con el Ministerio de Energía y Minas a fin justamente de que ese proyecto de restauración y mejoramiento ambiental se haga. Pero no por ser un proyecto que lleva como título restauración y conservación del medio ambiente sea suficiente. No, hay que analizarlo. En este caso, por ejemplo, se tenía que ver por qué prácticamente la descarga de relaves se hizo en un lugar que realmente se efectuó, un lugar que estaba dentro del continente, pero no era el sitio más favorable. ¿Por qué? Porque al hacer el trazo, al hacer la conducción de la línea de descarga, no le dieron o no estaba ubicada en una pendiente que tuviera la carga suficiente para que lleve hacia más adentro y sea depositado. Pero tampoco en el mar. Tenía que hacerse un problema de reutilización. Tenía que hacerse un problema de restauración antes que se contamine el agua del mar. Porque ya otro proyecto era prácticamente la descarga de agua o descarga de todo lo que implica realmente relaves mineros. ¿Dónde? 27 kilómetros antes de la desembocadura en el río Locumba. ¿Y qué implicaba esto? Implicaba que estaban contraviniendo la misma ley de aguas que prohibía que todo vertimiento contaminante o tóxico sea vertido en los ríos. Y por último, teníamos otro problema en la bahía de Ica, donde prácticamente la fundición con los humos era toda una playa extensa, negra, escoria pura, que prácticamente dejaba la arena negra, al extremo que ese es un sitio, un lugar que no se explota adecuadamente. ¿Por qué? Porque nadie va a ir a ese lugar a bañarse o tomar lo que se dice un día de playa, puesto que sería realmente muy fuerte tener que estar en ese espacio negruzco. Una cosa es que yo les diga, otra cosa es que ustedes lo vean. Y al extremo, que ahora señalan que ese lugar es una reserva de biosfera, es un área natural protegida. ¿Por qué? Porque toda esa agua, todos esos relaves, al descargarse en la bahía de Iti, no solamente viene con minerales químicos, viene también materia orgánica. Todas esas zonas, entonces, uno ve y ve todo color verde, al extremo que el mismo empieza a saber por eso, para demostrar que está mejorando el medio ambiente, ha colocado o ha puesto una ganadería ahí. Y por supuesto, las aves del litoral, pelícanos, llegan y están con los arbustos. Entonces, aparentemente suena mejor el medio ambiente, pero ¿qué hago? Completamente contaminado. Entonces, son cosas que uno tiene que revertir y ver cómo se puede. En estos momentos, ese ecosistema ya es un ecosistema perdido. Porque ¿cómo se va a remover de 40, 50 años material de relaves que han sido llevados por el río a la desembocadura? Y eso prácticamente se ha extendido a ambos lados, extenso. Entonces uno lo ve, posiblemente ahorita es intocable. Y lo peor, los peces, los recursos hidrobiológicos que están ahí, ¿no creen que están altamente contaminados? Es un problema. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bien, la otra parte entonces, deuda ambiental pública. Esa deuda ambiental pública, en este caso, como está puesto acá, es un bonito ejemplo, porque sintetiza el daño histórico ambiental, sintetiza la política ambiental incompleta, puesto que el PAMA no era la solución al problema ambiental, y por otro lado, que eso quedó como una deuda ambiental. O sea que todos nosotros debemos tener conocimiento de esto, porque hecha la ley, hecha la trampa. En ese caso fue así, todo el mundo
decían, no, el Pama, todo el mundo el Pama, pero el Pama tenía y tiene hasta ahora, porque el Pama funciona. Yo soy un contaminador, pero para no tener problemas, vendo mi empresa. Vienen y me la compran, y entonces la que va a seguir trabajando, trabaja todo ese contaminante, pero no es responsable de la descontaminación, porque ya el gobierno peruano ya le dio la bendición, digamos, de que se privatice y que quede ese pasivo ambiental que no pasa a ser más que una deuda ecológica, digamos, una deuda ambiental. Digamos, lo siguiente. Qué interesante. Les apuesto que esto va, de alguna manera, como estamos a nivel académico, podemos difundir esto. En un congreso podemos decir, mira lo que está pasando. La gente se ha olvidado. La gente no tiene memoria, como sabemos. Se olvida rápidamente de los hechos. Pero en ese sitio, en ese emplazamiento donde la SAO del Perú por hecho lleva sus acciones, vemos todo lo que realmente significa en el océano, en el mar, la descarga directa de relaves procedentes de la mina de Toquepala y Cuajone. Es un hecho. Se vienen explotando hace años y se siguen explotando y los relaves siguen virtiéndose. Entonces es muy grave. Por otro lado, acumulación masiva de escombros metalúrgicos en las playas. Claro, toda la parte negra, toda esa parte, no se pueden imaginar. La playa no está así como montículo, ¿no? Sino que está pues mezclada en la playa, ya está enterrada. Y solamente las rocas, las piedras, son las que notan pues la escoria. Entonces es el problema. La atmósfera, el aire, emisiones de gases de dióxido de azufre y partículas de la fundición de cobre, igualmente. Ese solamente es uno de los problemas ambientales que estamos viendo. Antes de la creación del Ministerio del Ambiente o del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ido ya el principal escenario de conflicto entre desarrollo económico y producción económica. Por eso digo que traer a clase una exposición como esta, ¿no? Aprovechando, al menos que el profesor conozca, ha estado presente en este tipo de conflictos, trabajando a favor de la municipalidad de Hilo, ¿no? Entonces, miren ustedes, aquí está todo, se llama el Laboratorio Ambiental del Perú Minero. En el océano y el mar, acumulación de relaves procedentes de la mina de Toquepala y Cuajone. En el litoral costa, acumulación masiva de escoria metalúrgica en las playas. Y por otro lado, desierto, recurso hídrico, revela competencia por el uso del agua en una región árida. Esto es fundamental. Competencia del recurso del agua en una región árida. Entonces, la gran cantidad de agua que se necesita para las operaciones mineras es una. Y la otra es esa agua contaminada se vierte al mar. Entonces, ya ustedes se imaginan que, por ejemplo, en la zona sur, ¿qué es lo que existe en los ríos de la zona sur? ¿Qué existe? El camarón del río. Y el camarón del río ya no hay ahí. ¿Qué va a haber? El camarón del río tiene una etología se llama el comportamiento, o sea, bajan, desoban y suben, bajan, desoban y suben, ¿no? Ya no, desapareció prácticamente el desarrollo. ¿Y qué cosa significa el camarón del río? Miles y miles y miles, digamos así, 9 kilos de toneladas. El poblador iba con su canasta, recogía la canasta, metía el camarón, se iba, desayuno, tortilla de huevo con camarón, ¿no? Almuerzo, todo. ¿Se imaginan la proteína que perdió el poblador del sitio? No sé si tienen esa proyección realmente de cómo ha repercutido, cómo repercute así en la salud y bienestar de las personas, es el impacto ambiental. El impacto ambiental de las operaciones mineras, metalúrgicas, de la empresa SAO del Perú, son tales. Bien, ahora, en el año 91, que es donde formamos esta comisión, el Estado exigía restauración integral. O sea, fíjense, exigíamos restauración integral. Cuando
cuando ya viene el PAMA, ¿qué vamos a pedir? Nos quedamos con los brazos cruzados, ¿no es cierto? Y las operaciones han continuado mineras, pero a cargo de otra empresa que ha firmado un contrato que la libera del pasivo ambiental. Pero eso ha sucedido en todo nuestro país. Todo nuestro país está altamente contaminado. Hay que tomar en cuenta eso. Está contaminado, sus playas, sus ríos, todo esto tiene que ver mucho con el grado de bienestar y el cuidado de nuestra salud. Por eso, algunos profesionales, como en este caso yo que conozco el tema por tantos años, teniendo alumnos y dando la oportunidad a esta clase de que les comento todo este asunto, ¿no? Por ejemplo, había disposición de relaves en zonas profundas del océano, para que sea el relave que estaba trasladado a zonas profundas del océano. La solución en ese momento pudo haber sido factible. Yo considero que dado el adelanto tecnológico y todo lo que significa, ya no aplicaríamos esto, sino aplicaríamos ya la teoría de economía circular, ¿no es cierto? Tendríamos que recuperar lo máximo de estos relaves, porque de acuerdo a la economía ecológica hay externalidades que nunca las hemos considerado en nuestra economía. Y esas externalidades, ¿cuáles son? No va solo el cobre, va mezclado con otros minerales, ¿no es cierto? Y esos minerales, ¿quién nos dice que no estamos solamente vendiendo cobre, sino que estamos vendiendo también tierras raras, que son convenientemente separadas al país donde se traslada? Entonces estamos perdiendo un stock de capital natural muy importante, ¿no? Evaluación de alternativas de Cerro Morrito y Quebrada Seca. Claro, dentro de la disposición que se daba, los relaves deberían ir ya no al mar, sino iban a ir justamente a estas dos alternativas. Había que seleccionar, o era Cerro Morrito o era Quebrada Seca. En el trabajo que nosotros hicimos, evaluamos la alternativa que ellos habían considerado Quebrada Seca, pero no era la viable ambientalmente porque había problemas. Y entonces, manejo integral de escoria de fundición, también otro planteamiento. O sea, todos estos son, digamos, pasivos que el Perú tendría que solucionar, porque los pasivos han quedado por parte del gobierno peruano, ¿se dan cuenta? Y el otro, ¿ya?, aprovechamiento de gases para producir azufre elemental. En esos momentos se podía contener la emisión de humos, porque ahí había justamente la posibilidad de producir ácido sulfúrico. Pero, y eso venderlo, como Chile ya había copado el mercado de América del Sur, porque ya ellos venían transformando prácticamente ácido sulfúrico, y esa era una cuestión importante de sus ventas, de su comercio, y nosotros ya no podíamos, no tendríamos que buscar otros mercados, ¿se dan cuenta? Los chilenos sí aprovecharon la situación y en lugar de que el gobierno, en este caso, lo vende, el ácido sulfúrico, y para la industria, y queda pues con un ingreso. Y después, tratamiento y reutilización de aguas residuales. Esto es en general. Para Ciudad Hilo, donde estaba asentada gran parte de la población que desarrolla las actividades mineras de las aguas del Perú Copper Corporation, y entonces la discusión técnica en el año 1991 no se limitaba a controlar la contaminación futura, buscaba explícitamente restaurar ecosistemas dañados por décadas de operación. Ya ustedes ven acá, miren, si no tocamos este tema en esta clase y dejamos este escrito, nos olvidamos y nadie va a ser responsable de la contaminación y del mal uso de recursos en la zona de la Bahía de Ite y todo el área de influencia que ha sido realmente operada por esta empresa minera. Aquí es claro, se dan cuenta, estas cuestiones son parte de las lecciones que deben darse para que el poblador peruano, el ciudadano, se dé cuenta que no es que se proteste por protestar, hay una contaminación latente y que no ha sido realmente restaurado los ecosistemas que han sido afectados. Y ahora venimos prácticamente ya
a esta otra lámina, que es muy interesante conversarla y verla de qué manera se plantea la bifurcación de los años 90, es decir, la privatización y pago. Aquí comenzamos en el año 90, o sea, la entrada del gobierno de Fujimori, donde se privatiza, lo que se había nacionalizado en la época del general Juan Velasco Alvarado, que prácticamente fue el 68-69, pasaron 20 años, porque 70 al 80 y el 80 al 90 prácticamente 20 años, 21 22 años. Las minas, las empresas del Estado peruano fueron privatizadas. De esa manera, el Perú dejó ser dueño de esas empresas, ¿no? Y en ese sentido hablamos de la restauración histórica, restauración de ecosistemas e impactos acumulados. Todo un problema, porque acá dice, el PAMA miraba exclusivamente hacia el futuro. Los impactos acumulados durante décadas quedaron fuera del alcance de estas nuevas medidas. Como ven ustedes en rojo, está marcado eso, que dice, el PAMA miraba exclusivamente hacia el futuro. Los impactos acumulados durante décadas quedaron fuera del alcance de estas nuevas medidas, ¿no? Como ustedes ven, pues, algo que no sé si ustedes me pueden hacer preguntas para aclararles algunos puntos, porque el tema es muy interesante, muy interesante. Por eso no quería dejar de hablar con ustedes de este problema, porque por más estudios de impacto ambiental que se haga, si no se toman en cuenta medidas de restauración, mejoramiento, de tal forma que se eviten daños ambientales, el proceso de contaminación, de degradación ambiental en nuestro país va a seguir. No, entonces, tenemos acá abajo, pues, dice, una adecuación progresiva. El contexto, amplio proceso de privatización de empresas públicas y apertura a la inversión privada. Eso es el contexto. Para eso se hizo el PAM. Para justamente que este proceso permitiera la privatización de empresas públicas y apertura a la inversión privada. Igualmente, creación de los programas de adecuación y manejo ambiental PAM. ¿Se dan cuenta? O sea, que usaron un instrumento engañoso. Pero esto prácticamente nos lleva a una situación en la cual la naturaleza del PAMA, concebido como instrumentos transitorios para modernizar operaciones bajo estándares modernos. Es decir, vamos a partir de una línea nueva y una línea de partida, pero con la responsabilidad de que vamos a trabajar en función de conservar el medio ambiente, con estándares ambientales y con una ley de impacto ambiental. Todas estas cuestiones no han sido cumplidas. El siguiente, por favor. Matriz diagnóstica, la brecha normativa, el programa de adecuación y manejo ambiental que lo ven acá y el pasivo ambiental minero acá. Dentro de la mirada al futuro existe una mejora de procesos, pero luego prácticamente el pasivo ambiental presentado mantiene aún el daño acumulado, que no es más que mirar al pasado, donde las cosas se contaminaron y prácticamente han quedado ahí. Después el otro, reducir emisiones y cumplir nuevos estándares. Entonces, restaurar ecosistemas y remediar daños históricos, que como ustedes saben, no se hacen en la medida que deberían hacerse. Los nuevos inversionistas privados, ¿no?, son los que entran, pero el Estado prácticamente no asume ninguna responsabilidad tampoco con los pasivos ambientales, y de esa manera los nuevos inversionistas quedan sujetos ahora al pasivo ambiental y al daño ambiental que ocasionan sus propias actividades. Y es por eso que en los estudios de impacto ambiental, de evaluaciones ambientales, no solamente se habla de impactos ambientales, sino se habla de pasivos ambientales, e incluso se llega al tema de riesgos y desastres, porque estos pasivos ambientales
ocasiona posibles o ocasionarían posibles deslizamientos y situaciones de inestabilidad geológica que pueden producir serios problemas con la salud y bienestar de las personas. Entonces, la adecuación ambiental no es sinónimo de reparación. Al centrarse solo en la primera, el Estado dejó de protegida la segunda. Miren ustedes, como no se cumplió prácticamente con la adecuación, entonces prácticamente no es sinónimo de reparación. Y en ese sentido, tenemos nosotros un problema latente, un problema que muestra la brecha normativa existente en cuanto se refiere a la situación presente. ¿Alguna pregunta, por favor? A ver, tú que tienes cara de preguntón. Solo acá. No te preocupes. A ver, ¿quién otro? ¿Alguna inquietud? Pues, ingeniero, el PAMA llega en el gobierno de Fujimori. Exactamente. Y llega porque en esa etapa de privatización, el Banco Mundial exigía que toda inversión que ellos realizan tiene que contener una evaluación de impacto ambiental, es decir, un estudio de impacto ambiental. Pero como había premura por hacer la transferencia de activos al sector privado a través de la venta, facilitaron dichas operaciones con la presentación de un instrumento que podía ser así en número de páginas, llamado PAM, Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, que tiene la misma estructura que un estudio de impacto ambiental, sino que los temas son vistos con menor profundidad, porque un PAMA tiene un marco legal, tiene una descripción del proyecto, tiene la línea base ambiental, tiene la identificación y predicción de impactos y tiene el plan de manejo ambiental. O sea que prácticamente, como ustedes ven, no me engañan, muchachos. Es decir, no hacemos el estudio de impacto ambiental, pero hacemos el PAMA, que tiene la misma estructura que un documento de evaluación de impacto ambiental. Pero en este caso lo engañoso es que el documento se aprobaba, pero dejaba de lado la contaminación que había sido ocasionada años anteriores, ¿no? Por eso se llama pasivo ambiental. ¿Por qué es el pasivo ambiental? Es el daño ocasionado por terceros, así se define. Pasivo ambiental es el daño ocasionado por terceros. Cuando uno hace una carretera y encuentra montículos, eso no lo ha hecho el contratista, no lo hemos hecho nosotros, eso ya estaba ahí, entonces es un pasivo ambiental. Lo siguiente. El mecanismo de transferencia de la deuda. Paso 1, acumulación. Décadas de actividad extractiva generan severos impactos ambientales sin mitigación integral. O sea que prácticamente en la década del 40, del 50, del 70, se trabajaba sin ninguna medida de protección ambiental. Como les dije anteriormente, por ejemplo, los relaves eran pues destinados hacia el río Locumba. En el caso, por ejemplo, que hemos visto de las empresas mineras en la zona de Cerro de Pasco, pasaba lo mismo. El río San Juan, completamente contaminado. La laguna de Pamayo, completamente contaminada. El río Mantaro, contaminado. El lago Junín, contaminado. Y así muchas áreas más de la zona contaminadas. También por otra empresa, la Cerro de Pasco Corporation. No, o sea que se dan cuenta ustedes el problema ambiental y el pasivo ambiental que está sobre nuestros hombros. O sea que hay que reclamar, hay que ser justos de que no se nos debe tratar así, porque tenemos también derechos y ellos tienen obligaciones. Por eso cada inversión que se haga acá tiene que destacar mucho el pasivo ambiental. De alguna manera hay que incluirlo, porque es parte de las actividades que realizan y que van a ocasionar y que van a ser, como se dice, impactos ambientales acumulativos. Acá hay un cerro y acá hay otro cerro, se suman los dos cerros y es un impacto acumulativo que es mucho más que la simple suma de los dos cerros llenos de contaminantes. Se amplía el radio de acción, hay mayor peligro, mayor inestabilidad y mayor repercusión
contra la salud y el bienestar de la persona. Entonces, paso 2, venta, y viene aquí pues cómo se hizo. Cambio de propietario. Los nuevos inversionistas asumen únicamente los compromisos de adecuación futura del PAM. O sea, lo que el PAMA indica nada más. Un proyecto de esa naturaleza significa, bueno, las condiciones ambientales son estas, el escenario es esto, los datos los tenemos calificados cualitativamente y cuantitativamente, y entonces, pues, esos quedaron. ¿Para quién quedaron? Para que lo resuelvan el gobierno peruano, pero aquí bien claro dice, los nuevos inversionistas asumen únicamente los compromisos de adecuación futura del PAM, cosa que tampoco lo cumple. Y después ya viene pues la orfandad ambiental. El daño histórico queda fuera del contrato privado, transformándose automáticamente en un pasivo ambiental minero bajo responsabilidad pública. Fíjense ustedes, tal y conforme le dije al inicio de clase. Pero es importante conocer esto y no simplemente habernos quedado como en otros años, en los ciclos que dicto, con solamente saber elaborar un estudio de impacto ambiental o saber elaborar cualquier instrumento de gestión ambiental. Lo importante es por qué lo hacemos y en qué quedamos. Y estos son los ejemplos que se están mostrando. Ahora viene la socialización del costo ambiental. Entonces, esto realmente es un problema muy serio porque es muy desfavorable al Estado que carga prácticamente toda una serie de recursos públicos que tiene que destinarlos para la evaluación, remediación y monitoreo. En cambio, el privado excluye los costos reales de los daños generados por la dispersión histórica, influyendo en la... O sea que realmente es una diferencia sustancial. El privado sigue ganando y el Estado sigue perdiendo. Entonces eso es lo que tenemos que ver, qué mecanismos pueden existir para poder comprometer al inversionista en restauración de daños ambientales, porque su actividad lo que va a hacer es sumar más impactos, y al sumar más impactos estamos frente a impactos sinérgicos o a impactos acumulativos. Esa es una situación que ha debido verse porque ya tratado esto judicialmente, ya como ley, es bien difícil tratar de recomponer los contratos que se han efectuado, pero es latente lo que acabo de decir. En términos económicos, un pasivo ambiental es un subsidio, representa una deuda generada por actividades pasadas cuyos costos no fueron asumidos por quienes originaron el daño, obligando a la sociedad peruana a pagar la factura. Bien claro está escrito acá. O sea, estas láminas son bien importantes porque creo que realmente reflejan lo que es el propósito de esta ejecución. Bien, ¿qué nos queda ahora? Lecciones para el Perú del siglo XXI. Fíjense, parece que estamos actuando tardíamente porque pasó el año 2005, 2010, 2015, 2020, así que recién en el año 2025 estamos cuestionando y separándonos de los siglos, el siglo XX y el siglo XXI. Y ahora tenemos que ver realmente toda la adecuación que tenemos que hacerla al presente siglo. Y aquí dice pues, pilar 1, adecuación y reparación. La adecuación a estándares futuros jamás debe sustituir la obligación de reparar los ecosistemas ya degradados. O sea, jamás se debe realmente llegar a la obligación de reparar los ecosistemas ya degradados, y en este caso le corresponde, pues, no solamente al Estado peruano, pero dado el PAMA, lamentablemente el país no tiene recursos y se supone que esos pasivos ambientales van a quedar, y van a quedar para siempre. Segundo, regla de transición. Todo proceso de privatización o transferencia de activos debe incorporar mecanismos contractuales claros para asignar responsabilidades sobre daños acumulados. O sea que prácticamente se está en una etapa en la cual se deben hacer contratos mejor efectuados, tratando de ver de qué manera el PAMA también tiene unos límites que no deben obstruir el destino de recursos
para la restauración del ecosistema. Pilar 3, equidad intergeneracional. Aquí estamos un poco como prácticamente hablando del desarrollo sostenible, ¿no? Tenemos que dejar a las futuras generaciones dentro del marco prácticamente de un ambiente saludable. Es decir, tenemos que actuar manteniendo las condiciones actuales a fin que las generaciones futuras no se vean perjudicadas. Y entonces, acá dice pues, equidad intergeneracional. Los costos ambientales de la extracción económica de no pueden ser trasladados indefinidamente como deuda a las generaciones futuras. No queremos que se repita el caso, que todo lo que signifique contaminación luego pasa a ser un pasivo ambiental que sea trasladado para las generaciones venideras. Todo un tema creo interesante que está planteado, hay que estudiarlo bien y entonces pues vamos ya al tema de la conclusión de la norma a la realidad económica. Qué interesante que están todos estos puntos realmente. Ya estamos haciendo un trabajo más allá de los estudios de impacto ambiental. Por eso yo les dije, ustedes siguen trabajando, siguen investigando en internet, siguen viendo 100, 200, 300 estudios de impacto ambiental de diferentes tipos y van ahí aprendiendo. Porque ya hemos dicho, la estructura de un estudio de impacto ambiental, como de un PAMA, igual. Descripción del proyecto, descripción del medio ambiente, descripción del marco legal institucional, identificación de impactos ambientales y plan de manejo ambiental, aunque ahora le dicen estrategia de manejo ambiental. Eso yo no voy a enseñar un curso repetitivo de esa naturaleza. Por eso las conferencias, las exposiciones que estoy haciendo son un paso más allá, que significa realmente estos temas que estamos viendo. No necesito solamente, ya el estudio de impacto, pero yo tengo que saber para qué me sirve el estudio de impacto ambiental, de qué manera puedo hacerlo, ese estudio de impacto ambiental, de acuerdo a la gobernanza, útil. Como, por ejemplo, las autoridades están comprometidas con un proyecto dentro del área de influencia directa o el área de influencia indirecta, tienen conocimiento, tienen información relevante de todo el inventario de recursos naturales renovables, no renovables, instituciones, actividades. O sea, tranquilamente uno puede ir a un sitio y definir un proyecto de inversión y desarrollar ese proyecto de inversión. Nadie lo hace. La utilidad, por ejemplo, de un estudio de impacto ambiental está en continuar sobre la base de esa información recogida otras propuestas que permitan pues alcanzar el desarrollo sostenible. Qué interesante sería así si una comunidad ve el proyecto donde está el inversionista, el privado, pero también está el Estado que tiene que hacer infraestructura, pero también está el privado que puede invertir, por ejemplo, en un centro ganadero, ¿no? Digamos así, sembrando y mejorando pasturas que haga posible un mayor beneficio a la población. E incluso hay proyectos que señalan, como hizo la Universidad Agraria de La Molina con la ONER en el año 1973-74, donde definió que se podía quintuplicar la producción de carnes en las SAIS Tupac. Iba a decir SAIS Ramón Castilla, no, en las SAIS Tupac. Entonces, el principio de responsabilidad ambiental debe ser una realidad efectiva, no únicamente una declaración normativa. El caso de Hilo demuestra que la gestión ambiental no se trata solo de controlar emisiones futuras, sino de garantizar que el balance económico de la actividad extractiva asuma el costo real de su impacto. El Estado debe evitar que el desarrollo de unos siga siendo financiado con la deuda ambiental de todos. O sea que esto es muy lógico, muy claro. Es prácticamente lo que lamentablemente el PAMA permitió, que el Estado, la población peruana, se haga responsable de esto. Y lo que estamos viendo acá es que no, que lo justo es prácticamente que no se siga ocasionando daños al medio ambiente y que se aplique en todo su rigor
las leyes del medio ambiente y todo lo que implica pues el beneficio económico. Muy bien, entonces preguntas como siempre. A ver, Yair, ¿preguntas? Yo siempre le digo, preguntitas. A ver qué preguntas hacen. Tenemos que hacer preguntas, ¿ves? Para... Yo creo que ya debes cortar, Yair. Como no hay